Bueno, vamos a iniciar. Esta semana hemos revisado dos casos especiales de listas enlazadas. Tenemos dos estructuras de datos. La primera estructura de datos se conoce como pila o stack. En las pilas, lo que las caracteriza es que el último elemento en entrar va a ser el primero en ser retirado. Por eso es que a las pilas también se les conoce como una estructura LIFO. El último en entrar va a ser primero en salir, LIFO. Aquí tenemos que todas las operaciones se realizan usando solamente un extremo, al cual se le conoce como la cima o el tope de la pila. Ya, eso en cuanto a las listas. Ahora lo que vamos a ver es la otra estructura de datos, que son las colas o queues. En esta estructura de datos, a diferencia de las pilas, vamos a realizar las operaciones por ambos extremos. Por un extremo vamos a hacer la inserción de los elementos y por el otro extremo vamos a hacer la remoción de los elementos. Ya, vamos a usar ambos extremos, no como en el caso de las pilas, en las que se usaba solamente un extremo. Primero vamos a ir definiendo qué es lo que es, qué representa una cola. A ver. Tenemos una cola, es una estructura de datos lineal, caracterizada por ser una secuencia de elementos en los que la operación de inserción la vamos a realizar por lo que se conoce como el frente. Cuando hagamos la implementación en Python o en otro lenguaje, se utiliza estos términos en inglés. Ya para representar al frente o a la cabeza se usa head o también suelen usar front. Y para hacer la remoción o eliminación de un elemento, se hace por el final de la cola. Entonces, al momento de implementar en Python, se suele usar estos términos, ¿ya? Last o en todo caso tail. Así lo van a encontrar. Si revisan algunos libros o documentación en alguna página web de internet, seguramente la implementación van a usar esto, head o front, o en todo caso last o tail, ya para representar a los nodos que están al frente de la cola y al otro nodo que está al final de la cola. Ya. En este caso, a la cola se le conoce como una estructura FIFO. ¿De dónde viene FIFO? De estas palabras, first in, first out. O sea, el primer elemento que viene, que forma la cola, va a ser el primero en ser atendido. Y eso ya nosotros estamos acostumbrados a tratar con colas porque en algún momento hemos formado una cola, ¿ya? Por ejemplo, pueden haber formado una cola para matricularse o en todo caso una cola para realizar un pago, ¿ya? Entonces, el FIFO va a significar que el primer elemento que entra a la cola va a ser también el primer elemento que va a abandonar la cola. Ejemplos de las colas lo tenemos aquí, en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando hay un evento, puede ser un partido de fútbol, de vóley, y vamos directamente al estadio. Primero, si es que no hemos adquirido las entradas, tenemos que ir a la boletería y ahí vamos a formar una cola. Entonces, la primera persona en llegar a la boletería va a ser la primera en ser atendida y le van a entregar los tickets. Otro ejemplo de las colas es cuando queremos salir de Lima, ya irnos al sur, o si no, viajar al norte, tenemos que pagar un peaje, ¿no? Entonces, con el auto nos acercamos
Y también se va a formar una cola de vehículos. Se forma una cola de vehículos y el primer vehículo en ingresar va a ser el primer vehículo en ser atendido. Otro ejemplo que tenemos es el del sistema de contestador de teléfonos. La primera persona en llamar va a ser la primera persona en ser atendida. También, si es que hacemos un viaje a otro país, por ejemplo, cuando lleguemos al aeropuerto, vamos a colocar nuestros equipajes, la maleta, por ejemplo, en una banda, y ahí el primero que coloca la maleta, luego debe pasar a otro sector a recoger la maleta, luego de verificar que todo sea legal. Estamos a la espera que llegue la maleta y, bueno, tomarla para continuar nuestro recorrido por ese país. Otro caso es en una clínica. Si nos vamos a atender una clínica, hemos generado una cita, entonces llegamos y posiblemente ya haya otras personas que llegó más temprano. Ya entonces tenemos que hacer una colita para que nos avisen cuándo es que ya es nuestro turno. Entonces la primera persona en llegar va a ser la primera persona en visitar al médico. En cada uno de estos ejemplos se sigue la estrategia de una cola, que es la primera persona, el primero en entrar va a ser el primero en salir, sería el FIFO. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos en un peaje, tenemos una cola de automóviles y aquí podemos ver ya, al principio o al frente de esta cola tenemos este automóvil, un Audi. Entonces, bueno, va a pagar su peaje, monto, y se va a retirar. ¿Ya? O sea, el primero en entrar va a ser el primero en retirarse. Y al final vemos esto. Este auto sería el que está al final de la cola. Otro ejemplo tenemos aquí. Este es el más clásico, en el que hay una hilera de personas. Entonces, aquí podemos decir, al frente de la cola está este sujeto de camisa celeste o azul. Y al final de la cola está esta joven, ¿ya? De bolsa verde. Ella está al final de la cola y este señor está al principio o al frente de la cola. Entonces, en base a esos ejemplos, podemos ya hacer una representación de una cola. Podemos guiarnos de esta imagen. Ya supongamos que hay una serie de postulantes y aquí está un evaluador. ¿Ya? Entonces tenemos al frente de la cola está el joven de rojo y al final de la cola está esta persona de rosado. Entonces, la primera persona que va a ser atendida va a ser esta persona de rojo, que vendría a ser la primera persona a eliminar. Y si vienen más personas, entonces lo vamos a insertar a continuación de la persona que está de rosado, ¿ya? O sea, por aquí, por el final de la cola. Y eso es lo que representamos aquí, ¿ya? ¿Dónde hacemos la operación de eliminación? Para eliminar nodos, la eliminación se hace por el frente. Luego vamos a tener un segundo nodo, un tercer nodo, un cuarto nodo. Y la inserción se hace por el final. Por aquí, por el final. Bueno, ahora sí ya vamos a la parte de la implementación luego de esta introducción. En cuanto a la implementación en Python de las colas, lo podemos hacer de dos formas. La primera manera es usando una lista de Python y la segunda manera es usando listas enlazadas. Vamos a ver los dos casos. Para cada caso vamos a presentar su diagrama UML. ¿Ya? Entonces, en este primer ejemplo,
vamos a implementar una cola usando la lista de Python y aquí tenemos el UML. En este UML, la clase se va a llamar Q y va a tener un atributo que es el atributo QList, que viene a ser una lista Python. ¿Ya? Puedes haberle llamado lista. Es un nombre que se te ocurra, el que va aquí. Aquí le han puesto QList porque es una lista para una cola. ¿Ya? Pero es una lista Python. Y ahora en cuanto a los métodos, aquí tenemos. El primero es el constructor Q. Es el constructor, o sea que la implementación en Python lo vamos a hacer con el método init especial. Luego tenemos el método isEmpty, que te dice si es que la cola está vacía o no. Si es que la cola está vacía, te devuelve true. Y si tiene nodos, te va a devolver false. Luego tenemos este otro método especial, len. Este método especial len te va a determinar cuántos elementos tiene la cola. Y después tenemos el enqueue que te determina, te permite añadir elementos al final de la cola, y aquí le tienes que pasar el elemento que quieres agregar. Y luego tienes el dequeue, que te permite retirar elementos, pero para retirar un elemento se retira por el frente de la cola. Ya, entonces eso es lo que vamos a implementar. Ahora vamos a empezar haciendo esa implementación. Vamos a tener que ingresar a Python y ahí vamos a empezar con esa implementación. Van diseñando esa clase de UML, lo pasamos a Python. Un momentito, voy a ir cargando. Por el momento vayan avanzando esta parte. Profesor, Sí, ¿puedes subir el PowerPoint que estaba usando para lo de las colas? O sea, creo que es lo mismo que el PDF, solamente que no está la imagen que contiene las funciones que yo debo definir, los métodos que debo definir entre mi lista. ya. A ver, un ratito. Muy gracias, profesor.
Bueno, vamos a continuar. Vamos revisando estos métodos de la clase Q. Este archivo es luego grabado como clase Q. Vamos a ponerle clase Q usando listas Python, LP. Listas Python, ¿ya? Entonces, como podemos observar, aquí tenemos el constructor, el init, donde estamos usando como único atributo esta lista, que se llama QList, es un atributo privado, y lo estamos inicializando como la lista vacía. Ya, el siguiente método. El siguiente método también es especial. Es el método len, que nos va a retornar cuántos elementos tiene la cola. Como estamos usando una lista, Python, podemos aplicar la función len. Len a la lista y te devuelve el total de elementos de la lista. Y aparte de eso tenemos este método isEmpty, que te determina si es que la lista tiene elementos o no. Si la lista está vacía, te retorna true. Y si no está vacía, si tiene al menos un elemento, te retorna false. ¿Ya? Entonces acá lo que hacemos es determinamos el tamaño de la lista y lo comparamos con 0. Si esto es verdadero, significa que la lista está vacía, entonces te devuelve true. Y si la lista no está vacía, por ejemplo, este len te podría devolver 7. Ese 7 es igual a 0, falso. Entonces te retorna false. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un objeto. Primero lo ejecutamos. Ya vamos a menú run, ejecutamos para cargar a memoria esta clase Q. Ya se cargó a memoria. Entonces vamos a pasar a crear el primer objeto. Podemos llamarle el objeto cola. Cola, que es de la clase Q. De la clase Q. Ya creamos el objeto cola. Ahora lo que hacemos es... ¿Sí? ¿Sí? Tenía una duda. En el ejercicio primero ponen a isEmpty igual, no importa el orden, ¿no? No importa el orden. No. Ah, está bien. Gracias. Bueno, yo lo estoy haciendo así. Estoy siguiendo este orden porque primero parte de 0. O sea, cuando creas la lista y al crear esta cola, resulta que no tiene elementos. ¿Ya? Ese es el primer caso, ¿no? Tú creas una cola y al fin, ahí no tienes elementos. Entonces, vamos a averiguar eso. Si la cola está vacía, entonces la respuesta debería ser sí, true. Si la cola está vacía porque no tiene elementos. Y lo otro que tendríamos que probar es len. Calcular el tamaño de la cola, que nos debería dar 0. ¿Ya? Por eso es que he empezado con estos métodos. El primero es para crear la cola. ¿Ya? Estoy usando aquí cuando haces cola igual a Q, estamos invocando indirectamente al método especial init, que te crea la cola. Ya te crea una instancia de la clase Q, que nos vamos a referir a través de la variable cola. A continuación vamos a averiguar las características de la variable cola. Aquí nos va a indicar que efectivamente esta variable cola pertenece a la clase Q. ¿Ya? Pertenece a la clase Q. Y luego, como no tenemos elementos, podemos usar, por ejemplo, el empty. Preguntamos, ¿la cola está vacía? Y llamamos a este método isEmpty para preguntar si es que la cola está vacía. Entonces, como no tienes todavía ningún nodo añadido a la cola, entonces te va a decir que es true. Es cierto, si la cola está vacía. Y otra manera de averiguar que la cola está vacía significaría que no tiene ningún nodo. Así es que podemos usar este método especial len. ¿Ya? El método len lo vamos a escribir así, len, y dentro de los paréntesis vamos a colocar la variable que representa la cola. Esta sería cola.
¿Cuántos nodos tiene esta cola? 0, porque todavía no hemos añadido ningún elemento. Ya, hasta ahí ya probamos todos los métodos de esta clase cola. Y ahora vamos a continuar viendo los dos métodos que son ya característicos de esta estructura de datos cola. Ya vamos a volver a la presentación. Volvemos a la presentación. Nos hemos quedado aquí. Este es el UML de la cola. Nos faltan estos dos últimos métodos, el enqueue y el dequeue. Entonces, ¿qué es lo que representan cada uno? Estas son las operaciones básicas de la cola. Vamos a usar el método enqueue para ir agregando elementos por el final de la cola. ¿Sí? Siempre cuando insertamos elementos en una cola, la inserción se hace al final de la cola. Suponiendo que tenemos que hacer pagos en el banco y hay 10 personas y tú llegas, entonces te vas a ubicar al final de la cola. Tú vas a ser la persona número 11 en ser atendida. Entonces vamos a añadir al final de la cola este dato. Necesitamos indicar qué valor queremos insertar a la cola. Eso lo hacemos a través de este parámetro dato. Y el otro método que vamos a usar es el dequeue. El dequeue nos va a servir para retirar un elemento de la cola. Entonces, si tenemos una cola de esas 10 personas, el primer elemento que vamos a retirar es justo la persona que llegó primero, la persona que llegó más temprano. Aquí en el dequeue vamos a hacer dos cosas. Vamos a retirar a ese elemento, o el nodo, nos retiramos de la cola, y lo otro es que también averiguamos cuál es el valor que hemos eliminado. ¿Ya? Por eso es que aquí nos indica recupera y aparte elimina el elemento que está al principio o al frente de la cola. Ya vamos entonces a implementar estos dos métodos primero. Primero hacemos el enqueue. ¿Ya? Luego volvemos al dequeue. Aquí vamos a añadir el método. Queremos insertar un elemento a la cola. Entonces, aquí iría el método enqueue y le pasamos como parámetro el dato que queremos insertar. ¿Ya? Entonces ahí puedes colocar dato, puedes colocar item. ¿Sí? En el PDF, cuando en mi método isEmpty solamente ponen que devuelva la longitud de self. Debe ser self._coolist, ¿no? Como lo he puesto ahorita en el ejemplo. Sí, eso debido a cómo está la implementación. Si lo pongo solo len, me dice de que no es, o sea, si lo inicializo, por ejemplo, me dice de que no es posible, de que no existe el valor, el len. Claro, pero si tiene que pongo... ser el self.coolist. Ok. Sí. Gracias. Sí, esa corrección hay que hacerte la guía. Ya, entonces aquí en el enqueue le tenemos que indicar cuál es el elemento que queremos insertar, que va a estar en item. Ya, y como estamos usando una lista Python, para insertar elementos usamos append. Entonces colocamos self, accedemos al atributo que es coolist, como atributo privado, coolist, y aquí al método, como es una lista, tenemos el método append. ¿Ya? Append, y aquí le agregamos este valor, este item. Nada más, ¿ya? Con eso estamos agregando un elemento al final de la cola. Vamos a verificar esto, ¿ya? Vamos a verificar este método en enqueue. Ya, primero actualizamos ejecutamos para actualizar la clase cola, y bueno, empezamos de nuevo. Primero creamos el objeto cola. Aquí estamos empezando de nuevo. Creamos el objeto cola
Y ahora vamos a encolar, o sea, añadir un elemento a la cola, ¿ya? Con el método enqueue. Vamos a añadir, por ejemplo, 20. Añado 20 al final de la cola. Luego añades otro elemento, cola enqueue, por ejemplo, el 16. Ya. Y ahora vamos preguntando. Primero, por ejemplo, la cola estará vacía. Ya no va a estar vacía porque hemos insertado 2 elementos a la cola. Aquí preguntamos, ¿la cola está vacía? False. Ya tiene 2 elementos. O también podemos consultar cuántos elementos tiene la cola. Len de cola tiene 2 elementos. Si tú otra vez haces un enqueue, entonces ahora la cola va a tener 3 elementos. Ya insertaste el 11 al final de la cola y dices, ¿cuántos elementos tiene la cola? Ahora tenemos 3 elementos en la cola. Ya, hasta ahí está funcionando el enqueue. Y ahora nos falta revisar el otro método, el método dequeue. Ya, ¿no? Vamos a implementar el método dequeue, pero antes volvemos aquí a la presentación. Ya, el dequeue recupera y elimina el elemento que está al principio de la cola. Ojo, fíjense que ahí la eliminación es por el frente de la cola. Por el frente de la cola tenemos que eliminar. ¿Qué otra cosa más? Para eso también vamos a usar un método. Vamos a aplicar un método que se va a utilizar en la implementación, que es el método assert. Ya, primero vemos la sintaxis del método assert. Aquí tenemos el método assert. Son expresiones booleanas, o sea, te van a devolver o bien true o bien false. Si retorna true, el programa no hace nada y pasa a la siguiente línea de código. Ya, cuando retorna true. Pero si es que assert te devuelve false, el programa se va a detener. Ya aquí se detiene, o sea, te saca del programa. Y devuelve un mensaje, un error. Un error. ¿Ya? Aquí en la sintaxis de assert tenemos 2 formas. Un assert donde colocamos la condición. La declaración de aserción tiene una condición y si la condición no se cumple, el programa se detendrá, se detiene el programa y dará assertion error. Y la otra forma, que es la que vamos a usar en la clase, es esta. Luego de la condición vamos a colocar un mensaje error. Y esto lo podemos configurar. Podemos mostrar a qué se debe ese mensaje, a qué se debe ese error. Si no se cumple la condición, la aserción detiene el programa y muestra assertion error junto con el mensaje error. ¿Ya? Vamos entonces a usar esta sintaxis de assertion para implementar el método dequeue. ¿Por qué es que tenemos que usar esto? Debido a que, como vamos a estar retirando elementos de la cola, de uno en uno, va a llegar un momento en que la cola ya no tenga elementos. Hayamos retirado todos los elementos con dequeue y luego otra vez hacemos un dequeue sobre una cola que ya no tiene elementos. Entonces, vamos a intentar eliminar elementos sobre una cola que ya no tiene. Entonces, ahí se va a generar un error. Y cuando eso pasa, es que vamos a usar el assert para simplemente mostrar al usuario que ya no podemos retirar elementos porque la cola carece de elementos. Eso es lo que vamos a añadir aquí en el método dequeue de la clase. Aquí colocamos aquí eliminar un elemento siempre la eliminación se hace por el frente de la cola. Ya, entonces acá vamos a colocar un def, el método es de dequeue, y siempre como las eliminaciones se hacen por el frente de la cola, no le pasamos nada,
no pasamos nada. ¿Qué más? Entonces aquí es donde usamos el assert. ¿Ya? Colocamos el assert. Colocamos la condición. Aquí sería preguntar si es que la cola está vacía o no. De eso se encarga ya el método que está arriba, que es el isEmpty. Preguntas. La cola no está vacía. En el caso que estuviera vacía, ya no podrías eliminar. Ya no podrías eliminar. Entonces aquí colocamos un mensaje. Si la cola está vacía, entonces mostramos eso. No podemos eliminar, o no se puede eliminar item de una cola vacía. Y luego lo que tendremos que hacer es retirar ese valor del frente de la cola, pero también tenemos que recuperar ese valor. Ya son dos acciones. Aquí me faltó. Vamos a recuperar y a la vez eliminar un elemento del frente de la cola. Entonces, si vamos a recuperar, hacemos que este método te retorne el elemento que está al frente de la cola. Y como estamos usando una lista, si queremos recuperar el elemento que está al frente de la cola, sería accediendo a la posición 0. Vamos a aplicar el método pop, que te retira elementos, y ahí tú le pasas la posición del elemento que quieras retirar, que en este caso sería el primero. Aquí entonces le decimos self punto guión bajo QList, que es el nombre de la lista, el nombre del atributo, y dices quiero eliminar de aquí usando el método pop. Voy a eliminar el elemento que está al frente de la cola y aparte lo retorno, lo devuelvo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ejecutamos aquí para actualizar nuestra clase. Ya actualizamos nuestra clase. Entonces ahora vamos a añadir código para probar esta clase. Primero, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Primero creamos la cola. La cola, ya con Q. Ya, con esta clase. Q. Ya creaste el objeto cola. Y ahora le agregamos un elemento. Ya con enQ. Cola.enQ. Le agregamos, por ejemplo, el valor 10. Y así puedes ir insertando más elementos a la cola. Cola.enQ. Entonces al final de la cola se va a ubicar este otro elemento 18. Y ahora retiramos un elemento de la cola. Ya con DQ. Colocas cola.DQ. Y este método de DQ te va a devolver un valor. Lo guardamos, por ejemplo, en esta variable X. Ya, y ahora preguntamos, ¿qué valor hay en X? Primero insertamos el 10, que se ubicaría al frente. Luego insertamos 18, que se ubica al final de la cola. Entonces, cuando nosotros queremos retirar un elemento de la cola, se retira el elemento que está al frente. Ya, entonces el X va a guardar el valor de 10. Se retira entonces el 10 y ahora al frente de la cola queda 18. Ya, 18. Entonces, si nuevamente aquí le hacemos un DQ para eliminar al elemento que está al frente de la cola, entonces aquí estaríamos eliminando al otro valor, al que queda el 18. Ya, print X devuelve 18. O sea, ya hemos retirado los dos elementos de la cola. La cola está vacía. Y si otra vez nosotros hacemos un DQ, nos va a salir esto. ¿Ya? Nos saca el programa y aquí en el assert te muestra esto, ¿no? No se puede eliminar el ítem de una cola vacía. Ya, ahí ya está funcionando esta parte de aquí, este assert. No se puede eliminar ítem de una cola vacía. Ya, entonces todo lo que hemos visto
Ahora lo vamos a pasar a un test. Aquí van a crear un archivo que vendría a ser, lo voy a llamar test clase Q de las listas Python.py. Con ese nombre lo grabo. ¿Y qué es lo que debemos hacer primero? Como vamos a usar la clase Q, importamos el archivo. From, nombre del archivo es la clase QLP. Nombre del archivo, de ese archivo necesito la clase, voy a importar la clase Q. Import. Voy a importar la clase Q. Ya puedo usar la clase Q. Entonces lo primero que hago es creo un objeto cola igual a Q. Ahí ya creé el objeto cola. Y ahora vamos a añadimos, por ejemplo, el 13 y luego el 16. Ya, entonces hacemos cola. Para añadir elementos a la cola usamos enqueue. Bien, colocamos enqueue, ahí está, cola enqueue. Y al frente vamos a colocar el 13. Añadimos otro elemento a la cola.enqueue. Y añadimos, por ejemplo, el 16, que va al final de la cola. Vamos viendo los métodos que se han implementado. Por ejemplo, queremos calcular cuántos elementos tiene la cola. Aquí vamos a mostrar el total de elementos de la cola. ¿Quién te da esa información? Lo da el método len, ¿no? Len te devuelve el total de elementos de la cola. Entonces le aplicas len al objeto cola. ¿Qué otra cosa más hicimos? Empezamos a retirar, ¿ya? Retiramos un elemento de la cola. Un elemento que está al frente. Que vendría a ser el 13, ¿ya? Para eso usamos el método dequeue. Cola.dequeue. Paréntesis. Y sabemos que aquí hace dos operaciones. Te retira el elemento de la cola, pero también te lo devuelve. Entonces esto lo guardamos en una variable X y luego mostramos el elemento que se retiró. Ya colocamos print, se retiró de la cola. ¿Qué elemento se retiró? El que está guardado en X. Ya, hasta ahí podemos ejecutar este test. Entonces estamos insertando en la cola primero 13 y al final de la cola 16. El total de elementos de la cola debería ser 2. Y después cuando hacemos un dequeue, se va a eliminar el elemento que está al frente de la cola, que sería 13. Entonces vamos a grabar para verificar. Ya, este sería el test para la clase test para la clase Q con listas Python. Ya está, acá vemos, ¿no? El total de elementos de la cola son 2. Hicimos dos enqueue y después hicimos un dequeue. El elemento que estaba al frente de la cola era 13, por eso es que se retira el 13. Y ahora podemos agregar más cosas. Podemos retirar el otro. Aquí. Hacemos otro retiro. Ya retiramos, en este caso estaríamos retirando el que está ahora al frente, que es 16. Retiramos, acá mostramos. Y luego podemos preguntar si la cola está vacía. Print. La cola está vacía. Nos debería decir que sí, ¿no? Porque ya hemos retirado primero el 13 y luego el 16. Así es que para hacer eso llamamos al método isEmpty. Cola.isEmpty. Y ahí nos tendría que informar si es que la cola efectivamente está vacía, luego de haber retirado 2 elementos de la cola. Ya, entonces acá vamos a ejecutar.
Verá, estamos. Sí, ya. Teníamos dos elementos en la cola que eran 13 y luego 16. Luego hemos retirado con DQ, retiramos el 13 primero, luego retiramos el 16, ya la cola está vacía, por eso nos da true. Y ahí tendríamos este ejemplo para probar a nuestra clase Q. Ya estamos usando todos los métodos que hemos implementado aquí en la clase Q. El init se activa implícitamente cuando creamos el objeto cola. Ya ahí se define una cola vacía, QList, una lista vacía. Luego tenemos este método len, que lo hemos utilizado aquí para determinar el tamaño de la cola. Luego el isEmpty lo hemos usado al final, que está el isEmpty. Y luego el enQ lo hemos usado para añadir 13 y 16. Y el DQ para eliminar primero el 13 y luego el 16. Con esto ya hemos completado el primer ejercicio. ¿Habrá alguna pregunta en esta parte? Profe, el assert not sería lo mismo que trabajar con un if o un else, ¿no? Sí, sí. Solo que, bueno, como se producen esas excepciones, a veces se usan algunas nuevas palabras, ¿no? Tal es el Los caso. errores. Sí, para la parte de errores ya se utiliza aquí el assert. Gracias. Ya. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la guía. Profe, Sí, ese not en el assert es para hacer false el isEmpty, ¿no? No es necesario el not. ¿no? Cuando O sea, esto es falso, ¿qué se ejecuta? el error, ¿no? Esto. No solo, Porque isEmpty es si es que la lista está vacía. claro, devuelve true si es que está vacía. Sí, Y cuando niega eso, sería false. Entonces se ejecutaría el error. ajá, ¿No? así es. Sí, así es. Se ejecuta el error. Ya, profe. Ya. Entonces, en la guía ahora que viene, ya vimos el punto 1 y el punto 2. Ahora pasamos a la parte 3, que es implementar la estructura cola usando lista enlazada. Es la otra manera de trabajar con colas. La primera manera era apoyándonos de las listas Python y haciendo nuestra clase con lista Python, que es esta de acá. QList es una lista de Python, donde estamos aplicando, por ejemplo, append y pop, que son métodos propios de la lista Python. Ahora no vamos a usar una lista Python, sino que vamos a usar una lista enlazada. ¿Ya? Entonces vamos a volver a la presentación. Vamos a ver cómo atacar eso. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo probar el assert. ¿Ya? Esta es una implementación de una función usando el assert. Aquí, por ejemplo, tienes una lista con varios elementos. Promedio de nota 2. Lo calculas usando el average de nota 2. Te calcula el promedio. Pero si nota 1 es una lista vacía, entonces se va a activar esto. La lista está vacía. Ya porque le aplicas el len a nota 1, te va a dar 0. Si es falso, bueno, te va a salir la lista está vacía.
En el caso de las operaciones básicas en una cola, podemos tomar este ejemplo. Aquí tenemos dos tipos de cola. Ya una cola con letras, literal, y una cola numérica. El funcionamiento es idéntico. Aquí, suponiendo que han ingresado así de izquierda a derecha, entonces el primer elemento a ser atendido es A. A está al frente de la cola y este va a ser el primer elemento que vamos a eliminar. Y al eliminar A, B quedaría al frente de la cola. Luego, G se ubica al final de la cola. Cada vez que venga una nueva letra, se va a ubicar al final de la cola. O sea, si viene una H, se va a ubicar aquí, la H. O sea, para la inserción lo hacemos al final de la cola. Y para este caso de una lista numérica, tenemos al frente está 15 y al final de la cola está 19. Si intentamos insertar un valor, por ejemplo el 13 en la cola, entonces ese 13 va al final. ¿Ya? Aquí ubicaríamos el 13 al final de la cola. Y si queremos retirar un elemento de esta cola, lo tendríamos que hacer pero del frente, o sea de aquí. Este es el primer número que se insertó, entonces este va a ser el primer número a eliminar. Ya sacamos del frente el 15 y entonces ahora en el frente de la cola va a estar 20. Entonces para implementar una clase cola usando listas enlazadas, vamos a primero implementar la clase node, como vimos en las listas enlazadas. En un archivo vamos a hacer este diseño de la clase node. Ya aquí vamos a tener class node y va a tener dos casilleros. El primer casillero es el dato que estamos guardando en el nodo, que se va a guardar en el atributo element, el dato que le vamos a pasar aquí en data. Y el segundo casillero es hacia dónde va a apuntar, hacia qué otro nodo va a apuntar. ¿Ya? Inicialmente no apunta nada, le asignamos node. Empezamos con esto, diseñando nuestra clase node. Y luego nos vamos a guiar de este diagrama UML para diseñar nuestra cola usando una lista enlazada. Va a tener tres atributos. El primer atributo va a ser head, que representa la cabeza de la cola. El otro atributo es el tail, que representa al final de la cola. O sea, en este gráfico, por ejemplo, el head estaría apuntando a este muñeco de azul y el tail, o sea, al final, estaría apuntando a este último señor. ¿Ya? Tail apunta aquí y head apunta al azul. Y size te determina cuántos elementos hay en la cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 6 personas que están esperando a ser atendidas. Entonces el size sería 6. Aparte tenemos estos métodos. El primero es el método especial queue, que es para inicializar nuestra clase cola. Al principio no vamos a tener ningún elemento en la cola. Entonces head y tail van a apuntar a nada y el tamaño de la cola, como no tiene nodos, va a ser 0. Esto mejor lo voy a graficar ya, antes de empezar a hacer la implementación, para tener una idea de cómo es que funciona esta estructura cola usando listas enlazadas. Luego le vamos a añadir estos otros métodos en queue, dequeue y send. Primero hacemos el gráfico. A ver un momentito. Vamos a ver si voy a entrar a la pizarra. Por acá. Aquí creo que se nota. Aquí voy a dejar al UML y por aquí voy a colocar a la pizarra. Ya. Entonces, vamos a ver cómo es que podemos hacer esta gráfica. De la clase que vamos a implementar. Primero, tenemos dos clases. Ya
tenemos dos clases. Primero la clase Node. La clase Node representa un nodo, entonces va a ser así. Va a tener dos casilleros, ¿no? El primer casillero es element, que va a guardar un valor, por ejemplo, 13. Y el otro atributo va a ser next. Este atributo nos va a servir para poder apuntar a otro nodo. Pero en principio vamos a dejarlo como none. O sea, todavía no va a apuntar a nada que se representa así. Ya está en no. Ya, eso es la primera clase que vamos a diseñar. Creo que empezamos por eso, ¿ya? Después vamos añadiéndole la otra clase. Entonces vamos a entrar acá entran a Python y van añadiendo esta clase Node. ¿Ya? Ya, entonces entramos a Python. Aquí, entramos a Python. Y aquí vamos a diseñar cómo lo grabamos como clase Node.py. Uy, creo que se fue. Clase Node.py. Se perdió, claro. Ya se ha perdido una conexión. Un momentito, voy a ver hasta que se recupere. Mejor lo voy avanzando aquí. Se llega a observar el Python, ¿no? ¿Por qué perdí una conexión? ¿Me informan? ¿Me avisan? Y profe. Sí se ve, ya. Entonces vamos implementando, habíamos dicho que esta va a ser la clase Node.py. Sí, entonces aquí vamos a crear la clase. Colocas clase Node, dos puntos, y le añadimos estos dos atributos con el método especial init. Def init. Y aquí el parámetro sería solamente self. Aquí son dos atributos, el element y el next. Ya colocamos self.element. Y ahí, ¿qué le damos? Le decimos guarda data. Guarda data. Y le damos coma data. Ahí guardas data. Y en el siguiente, en el next, self.next, le decimos ahí guarda nada todavía. Y ya eso lo vamos grabando como clase Node. Ya, continuamos entonces. Ya tenemos entonces la clase Node. Ahora vamos a crear la otra clase.
Quiero hacer el dibujo. Pues vamos a la pizarra. Ahora vamos con la clase Cube. ¿Ya? Esta clase cola la vamos a representar gráficamente así. ¿Ya? Ahí tenemos la clase Node y ahora la clase Cube. En la clase Cube. Al momento de crear una cola, gráficamente vamos a tener así, ¿ya? Así, esta representación. Vamos a aquí usar tres casilleros. Tres casilleros. Al principio, cuando creas un objeto de la clase cola, no tiene nodos, no tiene elementos todavía. Entonces, al centro, vamos a colocar la cantidad de elementos de esta cola, que sería 0. No tiene nodos todavía. Y en los otros dos casilleros, uno representa al head, que va a apuntar al primer elemento, al elemento que está al frente de la cola, y el otro casillero lo vamos a usar para apuntar al elemento que está al final de la cola, para eso vamos a usar el tail, ¿ya? Entonces aquí este primero representa el head, el elemento que está al frente, y el último representa el tail, que es el elemento que está al final de la cola. Apunta al nodo que está al final de la cola. Como tenemos una cola vacía, entonces aquí tendríamos que head apunta a nada y tail también apunta a nada. Esta sería la representación gráfica. Ya tenemos que hacer que head apunte a nada, ¿no? Que tail apunte a nada, ¿no? Y que size, que es lo que está al centro, size es el tamaño de la cola. Como todavía no tiene nodos, entonces el tamaño es igual a 0. Ya vamos a empezar así con eso. Volvemos ahora, vamos a hacer nuestra clase Q. ¿Qué va a necesitar? Lo que vamos a, luego lo que vamos a hacer es, vamos a irle añadiendo nodos. Ya aquí le vamos a añadir este nodo. Entonces aquí el size va a cambiar. ¿Ya? Después de añadir un nodo, esto se va a convertir en 1. Y lo que debemos hacer es que head apunte a este nodo. Y tail también, como hay un único nodo, también va a apuntar a este nodo. Ya, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces volvemos a la parte de la implementación. Ya, en este caso vamos a llamar a este archivo, lo vamos a grabar como clase Q, pero usando listas enlazadas, LL, linked list.py. Así lo vamos a grabar. Y ahora vamos definiendo nuestra clase Q. La clase Q lo que va a hacer es, va a definir no va a permitir crear una cola, y en esa cola vamos a ir añadiendo nodos. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar la clase node también. ¿Ya? Entonces vamos a... ¿dónde está nuestra clase nodo? Clase nodo, acá. Primero, tenemos que acceder a esta clase nodo, porque en algún momento lo vamos a utilizar. Vamos a importar from, el nombre del archivo era clase nodo. Clase nodo, vamos a importar node, esta clase node. Y luego vamos a diseñar nuestra clase. Acá diseñamos la clase Q. Clase Q. Lo primero, tenemos que inicializar, ¿ya? Vamos al método especial init. Y en este caso no le vamos a pasar ningún parámetro, solamente sería self. Y aquí dentro vamos a tener que hacer estas tres cosas, ¿no? Las que habíamos diseñado. ¿Ya? El head y tail lo vamos a inicializar a none y size a 0, porque todavía no tenemos ningún nodo. Cuando creamos el objeto todavía no tenemos ningún nodo. Entonces hacemos self.head, le asignamos none
Y al tail, self.tail, también le asignamos none. ¿Y qué más? El size, el tamaño de esta cola vendría a ser 0, porque todavía no hemos añadido ningún nodo. ¿Qué más podemos añadirle? Como en el caso anterior, vamos a agregar el método isEmpty. ¿Ya? Acá hacemos método isEmpty, que te determina cuántos, si la lista está vacía o no, ¿ya? Si la cola está vacía o no. Solamente necesita como parámetro solamente self. ¿Ya? ¿Cómo es que implementamos este isEmpty? Nos debe dar un valor booleano, verdadero o falso. ¿Ya? Entonces aquí decimos, vamos a comparar, vamos a retornar un valor booleano al comparar el tamaño de esta cola con 0. Si coinciden, entonces retorna verdadero. Si no coincide, retorna false. Entonces aquí decimos, comparamos lo que está guardado en size, lo comparamos con 0. Si es que la lista está vacía, entonces esa comparación te va a devolver true. Si la lista tiene al menos, si la cola tiene al menos un elemento, entonces self size puede ser 1, es igual a 0, es falso, te retorna falso. Bueno, hasta ahí ya podemos probar esta clase cola. Vamos a ejecutar, vamos a grabarla como clase cola, pero usando linked list. Ya está. Ya se cargó a memoria esta clase Q. Así es que ya podemos crear un objeto de la clase Q. Vamos a llamarle cola. Aquí dices cola igual a, sería Q. Cola igual a Q. ¿Ya? Entonces creamos el objeto cola. Y ahora solamente tenemos acceso al método isEmpty. Preguntamos cola.isEmpty. Ahí está en mayúscula. ¿Está vacía la cola? Sí, es true, porque todavía no le hemos añadido ningún ítem, ¿no? Ningún nodo lo hemos añadido a esta cola. Por eso nos devuelve true. Entonces, a continuación tenemos que ver el método que nos permite añadir elementos a la cola. ¿Ya? Vamos a volver a la presentación. Volvemos a la presentación. Y regresamos a la presentación. Esto es, sí. Esta es. Ya, entonces acá tenemos Q. Estamos revisando primero el método en Q. Vamos a insertar este dato. Nos dice lo siguiente. Si la cola, hay dos casos que hay que analizar cuando queremos añadir un elemento. Primero, puede darse el caso que esté vacía la cola. Entonces, el atributo frente, que nosotros le estamos llamando head, apuntará al nodo, al nodo que vamos a insertar, que contiene el dato. Ya que se va a añadir. Y el atributo final, que nosotros le hemos puesto tail, también debe apuntar al nodo dato. O sea, los dos deben apuntar al nodo dato. En caso contrario, si es que la cola no está vacía, debemos hacer que el nodo que está al final de la cola apunte al nodo dato y actualizar el atributo final de la cola para que ahora apunte a este nodo. Tenemos que actualizar el tail. Ya tail para que apunte al nodo, porque este sería ahora el último elemento de la cola. En ambos casos, ya sea si la cola está vacía o no está vacía, debemos incrementar el tamaño de la cola Q en 1. Gráficamente lo podemos representar así. Aquí tenemos la cola. ¿Ya? Esta es la cola. Acá te indica que tiene 4 nodos, como podemos ver en la parte inferior. ¿Ya? Acá tenemos una cola con 4 nodos. El frente está apuntando a este primer nodo. Aquí, a este primer nodo. Y tail, o sea, cola,
O sea, al final está apuntando al cuarto nodo. Ya, si nosotros queremos insertar un nodo, por ejemplo, queremos insertar esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, tomamos el último nodo, o sea, el cuarto nodo, y hacemos que con su next, con el atributo next, apunte o señale a este nuevo nodo. Ya, entonces así ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Y debemos actualizar tail de aquí de la cola. Ahora tail no debe apuntar al cuarto nodo, porque ya no es el último. Debemos hacer que ahora tail apunte a nodo, porque este ya sería el último nodo de esta cola. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Y luego tenemos que actualizar, vamos a cambiar el valor de 4, le incrementamos en 1. Sería 4 más 1, 5, porque ahora tenemos 5 nodos en esta cola. ¿Ya? Eso es lo que vamos a realizar. ¿Ya? En el primer caso, sería este. La cola está vacía. Si la cola está vacía y luego insertamos un nodo, este es el nodo que vamos a insertar, entonces tenemos que hacer que head apunte a este nodo, que tail apunte a este nodo, y luego de 0 pase a ser 1. Ya, vamos a partir haciendo eso. Vamos ahora a Python. Vamos a la clase Q usando listas enlazadas. Ya, entonces aquí vamos completando. Primero el en Q. Ya vamos a añadir un elemento. Vamos a añadir un elemento. Aquí le damos un def. Sería en Q. Y le pasamos dos. El primero que es self y el otro es el item que queremos añadir ya a través de un nodo. Dos casos. ¿Ya? El primer caso, aquí si la cola está vacía. Entonces, si tenemos que la cola está vacía, ¿cómo podemos averiguar eso si la cola está vacía? Por ejemplo, cuando el tail o el head toman el valor de none. Ya puedes preguntar si self.head is none, o en todo caso si self.tail is none. ¿Ya? Que significaría que la cola está vacía. Si self.tail is none, dos puntos, ¿qué es lo que debemos hacer? Como la cola está vacía, entonces lo que vamos a hacer es que la cabeza apunte al nodo donde está guardado el ítem que queremos añadir a la cola. Hacemos self.head, hacemos que apunte a el nodo. Aquí tenemos que crear el nodo. Para eso usamos la clase nodo. ¿Ya? Aquí creamos el nodo con node y le pasamos qué valor le vamos a pasar, el que esté guardado aquí. El que esté guardado aquí en este item. Esto representa un número, un valor. Puede ser un número, puede ser una palabra. Item. Ya. Ya, entonces head está apuntando a este nuevo nodo. Estamos aquí. Head ahora apunta a este nuevo nodo. Por ejemplo, el item podría ser, no sé, 13, por ejemplo. ¿Ya? Esto de aquí es el item. Esto de aquí es el item. Lo que le estamos pasando como parámetro. Ya, entonces head está apuntando a este nuevo nodo, pero tail también debería apuntar a este nodo. Ya, entonces volvemos aquí, decimos tail, self.tail, debe apuntar a ese nodo, o sea, a la cabeza. A lo que está apuntando, a la cabeza. Head. Los dos estarían apuntando al nuevo nodo. Ya, eso es si la cola está vacía. Y el otro caso es, si la cola no está vacía, si la cola no está vacía, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nos guiamos de esto, de esta figura. Si la cola no está vacía y queremos añadir este nodo, entonces lo primero que tenemos que hacer es que el cuarto nodo con next apunte al nodo que vamos a insertar. ¿Ya? O sea, sería el node
item. Y luego tenemos que perder esta referencia del tail. El tail ahora debe apuntar a nodo. Ya, o sea, debemos hacer self.tail apuntar al next de este cuarto nodo. O sea, al self.tail.next. ¿Ya? Con eso vamos a tener que el tail va a apuntar ahora al quinto nodo. Y luego actualizamos este valor central, ya no sería 4, sino sería 5. ¿Sí? Entonces hacemos lo siguiente. Si es que la cola no está vacía, entonces aquí decimos self.tail. Con esto nos estamos dirigiendo al último nodo y lo enlazamos con el nodo que vamos a insertar mediante next. Ya decimos que aquí apunte al nodo que vamos a insertar. Aquí colocamos nodo y le pasamos el ítem que queremos agregar y luego actualizamos tail de la cola. Self.tail. Ahora debe apuntar al último nodo que sería self.tail.next. Y luego tenemos que, para ambos casos, si es que la cola está vacía o si la cola no está vacía, tenemos que incrementar su tamaño. Ya que hacemos self.size más igual a 1. Estamos incrementando el tamaño de la cola porque hemos insertado un valor, un nodo a la cola. Ya eso sería todo. Entonces vamos a actualizar esto y vamos probando. Primero creamos nuestra cola. Acá está la variable cola. Y luego hacemos un enqueue. Ya hacemos cola.enqueue. Y insertamos, por ejemplo, el 16. Ya está. Ya insertamos el 16, entonces preguntamos si la cola está vacía. En este caso ya nos saldría false, porque estamos insertando un valor. Y así podemos seguir insertando más elementos a nuestra variable cola. Ya. En este caso 16 está al frente y al final de la cola está 19. Ya. ¿Qué pasaría si aquí le añadimos aquí un dev len self puntos y acá retornamos y vamos a ver cuál es el tamaño de la cola. Self.size. Profesor, ¿no es Sí. con 2 guiones bajo el len? Len. A ver. Self.size, ya, a ver. Ya. Oh, bueno, otra vez. Esto mejor lo vamos a hacer en el... Después hacemos un test, ¿ya? Donde esté resumido todos estos pasos. Cola. Len. Cola. De acero. Ya. Hacemos solamente, para completar esta parte, vamos a hacer una inserción. Insertamos el valor 19. Me faltó la C. Ya. Insertamos el 19 y preguntas por el tamaño de la cola. Y es 1, porque hemos insertado un nodo en nuestra cola. Y finalmente nos falta el DQ. ¿Ya? Vamos a la presentación. Aquí volvemos. Ahora vemos la otra operación básica que es el DQ. DQ. ¿Qué es lo que nos indica DQ? Que nos va a permitir borrar. En realidad, DQ hace dos tareas. Te va a eliminar el nodo que está al final de la cola, pero también te recupera el valor que estaba en ese nodo. ¿Ya? Se divide en dos partes. Primera parte, ¿qué pasa si es que la cola está vacía? Si la cola está vacía, no hay nada que retornar, te retorna none. Pero si la cola tiene nodos, entonces primero vamos a capturar en una variable, por ejemplo, temporal o auxiliar, ¿no? Un aus. Capturamos el nodo que está al frente, que es el que vamos a eliminar. Y luego actualizamos el atributo frente de la cola, o sea, el head,
para que apunte ahora al siguiente nodo, al segundo nodo. ¿Ya? Y luego retornamos la variable temporal. Aquí lo puedes retornar la variable temporal ya sea como nodo o si no como el valor que contiene. En este caso lo estoy implementando para que te retorne el valor que contiene el nodo que se va a eliminar. Y lo otro, para ambos casos, o para este caso, es reducir el tamaño de la cola en 1 porque hemos eliminado el nodo que está al frente de la cola. ¿Ya? Eso es lo que se va a hacer. Gráficamente se puede ver así. ¿Ya? En un principio tenemos una cola con estos 4 nodos. Aquí tenemos estos 4 nodos. Y lo que queremos es hacer un dequeue. ¿Ya? Entonces, inicialmente tenemos así. Esta cola en el tail apunta al cuarto nodo y con el head apunta al primer nodo. Está apuntando a esto, a este primer nodo que estaría al frente de la cola. Y luego de aplicar el dequeue, lo que vamos a hacer es, primero, tenemos que hacer que este head apunte al segundo nodo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Con cell, hacemos cell.head, le decimos que apunte al segundo nodo. ¿Cómo sería? Cell.head estaba apuntando a frente. Entonces, si hacemos cell.head.next, ya estaríamos apuntando a este segundo nodo. ¿Ya? Entonces, al final queda cell.head, le asignamos cell.head.next para poder acceder a este nodo y con esto perdemos la referencia al primer nodo. ¿Ya? De esa manera estaríamos eliminando el primer nodo y luego tendremos que actualizar este valor de 4, ahora tiene que bajar a 3. Ya, eso es lo que vamos a hacer en el dequeue. Ya volvemos aquí y ahora vamos a implementar. Profesor, Sí, para este caso, el quitar la referencia de frente ya no es necesario, ¿o sí? no, directamente hacemos así y ya no podríamos tener acceso. Al hacer el self.head igual a self.head.next, ya esto se va. O sea, ya no tendremos acceso a este primer nodo. Pero lo que queremos es que con el dequeue sí recuperar el valor que hemos eliminado para verificar que realmente ya no tenemos acceso a este nodo. ¿Ya? Entonces aquí en el dequeue vamos a hacer dos cosas. Primero, recuperamos el valor del nodo a eliminar, y eliminamos, la otra acción es eliminamos el nodo que está al frente. El primer nodo, el nodo que está al frente. Ya, esas dos acciones son las que realizaríamos. Y para eso aquí solamente self, porque siempre la eliminación se hace por el frente de la cola. Y aquí analizamos ese caso, si la cola está vacía. Si la cola está vacía, significa que estamos en este caso, aquí. La cola está vacía, o sea que head y tail están apuntando a none. Ya la cola está vacía. O si no, puede decir size es igual a 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una forma sería así, cell.head is none, significa que la cola está vacía. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a retornar? Si no tenemos ningún nodo, entonces retornamos none. En caso contrario, else significa que sí tenemos nodos en la cola. Entonces, como queremos recuperar el valor que está en el primer nodo, el nodo del frente, aquí lo dice, hay que guardarlo en una variable temporal, temp. ¿Ya? Entonces, accedemos al primer nodo con self.head. Ahí estamos situados en el primer nodo. De ese primer nodo yo quiero capturar el valor. ¿Ya? Entonces, como es un nodo, eso se guarda en element. Ya, entonces ya lo capturé. Eso es para la parte de devolver el valor. ¿Ya? Y ahora lo que tengo que hacer es actualizar la referencia del head. El head ahora debe apuntar al siguiente nodo, al nodo que está como segundo.
en la cola. ¿Ya? Entonces aquí le dices, voy a actualizar el head, self.head va a ser igual a self.head. Yo quiero acceder al segundo nodo. Entonces uso la otra propiedad de un atributo que es el next. Ya con eso estaría apuntando al segundo nodo. Ya, entonces como estaría eliminando un nodo, el tamaño de esta cola tiene que bajar. Ya, entonces aquí bajamos self.size menos igual a 1. Estamos bajando el tamaño de esta cola en una unidad. Pero aquí, cuando pasa eso, va a llegar un momento en que tú vayas retirando elementos de la cola. Entonces, en algún momento, podemos estar en este caso, que la variable cola tiene solamente un nodo. ¿Ya? Tiene solamente un nodo y tú, de nuevo, le aplicas un dequeue. Entonces, al aplicar el dequeue, se estaría eliminando este nodo. ¿Ya? Se estaría eliminando este nodo. Al eliminar este nodo, entonces el size se cambiaría, sería ahora 0, de 1 pasa a ser 0, y tanto el head como el tail tiene que volver a no, ¿ya? O sea, como ya no habría nodos, entonces tanto head como tail tienen que apuntar a null, porque ya hemos eliminado justo el último nodo, ¿ya? Entonces en ese caso, si le restamos una unidad al size y resulta que ya hemos eliminado el último nodo, entonces decimos, si es que size ahora se quedó en 0, si size.size se quedó en 0, entonces tenemos que actualizar las referencias. El head y el tail tienen que volverse a apuntar a nada. Y aparte, debemos recuperar el valor del nodo, ¿ya? O sea, retornamos el valor del nodo que está en la variable temp. Listo. Ya, ahora sí, vamos a actualizar esta clase Q. Actualizamos la clase Q. Y finalmente, vamos a probar el inQ y el dequeue. Primero, creamos el objeto cola. Luego hacemos un enqueue para añadirle un valor, un nodo a la cola. Por ejemplo, 19. Y luego le hacemos un dequeue. ¿Ya? Cola.dequeue. Vamos a eliminar el único elemento de la cola. Ya, te devuelve 19. ¿No? Hemos eliminado justamente ese nodo. Y cola.dequeue. Puedes guardarlo también en una variable. Y igual a cola.dequeue. En este caso estás tratando de retirar un nodo de la cola, pero la cola ya está vacía. Entonces preguntamos, ¿qué se ha guardado en Y? No. Ya con eso estamos accediendo a esta parte. Cuando la cola está vacía y queremos eliminar un nodo, ya no se puede, ¿no? Porque no tiene nodos. Entonces te retorna no. Ahí está. ¿Ya? Entonces, de esto ya tendremos que pasar a un test. Ya todo lo que hemos visto acá lo pasamos a un test. Eso lo pasan ahorita a un test. Vamos a hacer, esto lo pasamos a un test. Para tenerlo ahí de prueba. Esto lo vamos a grabar como test de la clase Q usando una lista enlazada. Entonces aquí necesitamos importar from, donde estamos, de la clase Q, de la clase Q, L,
Importamos Q. Importamos Q. Y ahora sí podemos realizar los pasos que teníamos aquí en el terminal. Acá. Ya, entonces primero estamos creando un objeto cola, después estamos insertando un elemento a la cola y después lo estamos retirando. ¿Qué más tendremos? Cola. Aquí solamente vamos a visualizar. Print, elemento al frente. Está no tenemos un método, ¿no?, para hacer esto. No, esto no podemos hacer. Cola, cola, elemento retirado. Retirado. Y aquí hacemos un cola.dequeue. Luego aplicamos otra vez dequeue sobre una lista, una cola vacía. Y entonces aquí te va a salir none. Ya, esto es el test de la clase. De la clase LL. Clase LL no hay. Ah, es con C mayúscula. Clase Q, LL. Elemento retirado es 19. Y después de que aplicamos otra vez dequeue, ya no hay elementos, no hay nodos en la cola, entonces te retorna no. Ahí, le puedes añadir más cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes llamar a len, acá un print len de la cola, lo que estuvimos revisando. La cola aquí te daría 1, o llamas al isEmpty, que te va a dar false en esta parte. No sé si por ahí tienen alguna pregunta de esta parte. Profesor, yo tengo una consulta. ¿Por qué creamos el método len? O sea, si también solo podemos poner len cola. ¿O solo es para que tenga más funcionalidad nada más? Si puedo aplicar qué cosa. El método len. O sea, sé que es lo mismo, pero o sea, lo implementamos ¿con qué fin? Ah, solamente Porque para compararlo con la primera clase que teníamos aquí. Habíamos diseñado una clase usando las listas Python, ya en el UML. Aquí. Ya, estos métodos que tenemos en el UML de la clase lista Python, queríamos emularlos en la clase lista enlazada, ¿no? Para tener el equivalente de este len, es que lo estamos solamente por eso, ¿ya? Pero como dices, sí, podemos usar directamente el atributo, si queremos, podemos usar directamente el atributo size
Y con eso podríamos tener acceso también al tamaño de la lista. ¿Ya? O sea, solamente es por simple equivalencia entre las dos formas de representar una lista, una cola. Profesor, una pregunta. Sí, Cuando utilizo mi método de Q que me devuelve mi valor, como que el último valor de mi lista, cuando yo pongo como que mi else final, yo le tengo que devolver el valor de temp, o sea, el valor que asigné primero, justamente, que es como que el primer elemento de mi cabeza. O sea, me preguntaba ahí, justamente, ¿por qué devuelve el temp? el temp es el valor del nodo que está retirando para que tú verifiques que realmente es ese valor o sea, es ese nodo el que está retirando, ¿no? Es para eso, como inspección, para verificar que has eliminado el nodo adecuado. Para eso sirve, para averiguar qué valor contenía el nodo que has eliminado. Por ejemplo, si acá le hacemos otro en Q, vamos a hacer 3 veces en Q. Si después de estos 3 en Q, tú quieres hacer un DQ, ¿qué valor tendrías? ¿Qué nodo se eliminaría? Se eliminaría el nodo que contiene 23, 12 o 19. Siempre se elimina el nodo que está al frente de la cola. Ya, o sea, el primer valor que has insertado. Y entonces, si tú aquí aplicas DQ y quieres saber, o sea, comprobar que efectivamente has eliminado el valor del nodo que está al frente, por eso mejor lo que haces es aquí retornas, ¿no? Para comparar, para inspeccionar que realmente es así. Acá lo ejecutamos. Y aquí te dice que el elemento retirado es 19. Es cierto, porque 19 está al frente de la cola. Ya, solo por eso, para inspeccionar. Ok, profe, gracias. Ya. Primero se eliminó el 19 que estaba al frente, luego al frente de la cola, una vez eliminado el primer nodo, al frente de la cola queda 12. Entonces, si aquí le aplicas otro de Q, te va a eliminar este 12, porque está al frente de la cola. Ya. Y ahora pasamos al siguiente. Aquí podemos usar primero un ejercicio para juntar las dos clases que tenemos. Una clase es la clase cola LL, con listas enlazadas, y aparte también la clase anterior habían hecho una clase stack con listas enlazadas. Entonces esto lo podemos juntar aquí en el ejercicio 4. Van a buscar de sus archivos el que implementaron con la profesora Liu. Aquí, yo lo tengo por aquí. Se llama clase stack LL. Esta, la van buscando, clase stack LL, que es la que implementaron con profesora Liu. Vamos a utilizar esa clase y también vamos a usar la clase stack y la clase Q, LL. Entonces primero, aquí. Vamos a importar primero la clase stack from, el archivo es clase stack con listas enlazadas. Importamos
De este archivo importamos stack. Y luego también del archivo que hemos visto hoy día, de clase Q, con listas enlazadas, importamos la clase Q. Y quizás también sea necesario importar la clase Node del archivo clase Node. Ya estamos importando nuestras 3 clases. Y ahora, por ejemplo, aquí usamos la clase stack. ¿Ya? Colocamos un objeto, pila, creamos un objeto de la clase stack. Y después vamos a incorporar elementos a la pila. Vamos apilando elementos. Podemos usar un for. Vamos a variar desde 0 hasta 10. 10. O sea, los valores que se van a insertar son 0, 1, 2, 3 hasta 9. Se van a ir apilando. Se van a ir apilando. Ahora, si recordamos la implementación de la profesora de la clase stack, ella usaba, para apilar, usaba el método push para apilar. Era algo así. Tenemos la pila, una pila. 17, 13, 5, 9. Aquí diríamos que en la pila, en la cima de la pila, está el dato 19 o top. Y si nosotros quisiéramos agregar otro elemento más, por ejemplo, 16, entonces esto se hace con push. Con push estamos añadiendo un elemento a la pila. Pero si quisiéramos quitarlo, si quisiéramos retirarlo, usamos pop. Ambas operaciones se hacen por el mismo extremo, en una pila. ¿Ya? Esto es en un stack. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la implementación de la profesora, tenemos para el método push, lo que la profesora estaba insertando en la pila era un nodo. Aquí se le pasaba a new, que representa un nodo. Primero averiguaba si estaba vacía la pila, entonces en la cima ubicaba ese nodo. Y si no, creo que acá actualizaba de tal modo que se añada a la pila un elemento más, un nodo más. Y ahí luego hacía un self size más igual a 1 porque estábamos insertando un nuevo nodo a la pila. Ya, entonces aquí el argumento viene a ser un nodo. Entonces, en base a eso, en base a esa implementación, vamos a aquí. ¿Dónde está test clase? Esta creo que es. Ya, aquí. Primero creamos un nodo, ¿ya? Nuevo. Nuevo va a ser un nodo. Llamamos a la clase node. Y, por ejemplo, ese nodo va a contener el valor que está en 0, en la primera iteración. Y luego lo que hacemos es, ese nodo lo apilamos, ¿ya? Para eso usamos el objeto pila. De ese objeto pila, su método que sería el push. Push y apilamos el nodo nuevo. ¿Ya? Ese nodo. Y así, eso va a dar 10 vueltas, de tal modo que va a seguir insertando primero el 0, luego el 1, luego el 2. Y entonces, en la cima de la pila, en el tope, va a estar el valor 9.
Y ahora lo que vamos a hacer es pasar esos valores de la pila, los vamos a transferir a la cola. Ya, primero creamos un objeto cola, entonces llamamos a la clase, ahora nos pasamos, ya vimos la clase stack, ahora volvemos a la clase Q. ¿Dónde está la clase Q? Acá. Ya, estamos en esta clase Q. Ya estamos creando un objeto de esta clase Q. El objeto cola, ¿ya? De la clase Q. Ya, creaste el objeto de la clase cola y ahora vamos a pasar todos los elementos que tenemos en la pila, lo vamos a pasar a la cola. Entonces, podemos ir recorriendo la pila hasta que la pila esté vacía. ¿Ya? Entonces, con un while, mientras la pila no esté vacía, no, la pila, tenías un método isEmpty. Ya, mientras la pila no esté vacía, que haga lo siguiente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a volver al objeto pila, aquí a la clase pila. Estamos usando isEmpty, que está aquí. Averigua si es que está vacía o no. Entonces, mientras la pila no esté vacía, lo que tenemos que hacer es ir retirando nodos de la pila. Para eso la profesora había implementado el método pop, que te devolvía un nodo. ¿Ya? Te devolvía un nodo. Te iba retirando, en cada llamada pop te retiraba un nodo y decrecía el tamaño de la pila en 1. Ya, esto es lo que vamos a usar. Vamos a usar un pop. Vamos a ir quitando un elemento de la pila y lo vamos a insertar con enqueue, lo vamos a insertar a la cola. Ya, aquí colocamos entonces el nodo que vamos a retirar de la pila método pop, para eliminar un nodo de la pila, y ese nodo lo insertamos a la cola. Pero en la cola, como lo hemos implementado, lo que se insertan son valores. ¿Ya? Entonces vamos a acceder al valor de ese nodo. Y aquí con enqueue lo que estamos haciendo es insertar, ¿no? Pero elementos. Entonces aquí vamos a decir, ahora quiero insertarlo a la cola. Cola.enqueue. Inserto a la cola. ¿Qué voy a insertar? El dato que está en este nodo. Nodo.element. Y ahí ya lo estoy insertando a la cola. Entonces, el primer elemento que estoy encolando viene a ser 9. En la siguiente vuelta se desapila el 8 y lo añadimos al final de la cola, el 8. De tal modo que la cola va a estar en este sentido. Primero el 9, a continuación el 8, a continuación el 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y finalmente vamos a mostrar cuál es el elemento que está al frente. Decimos print al frente de la cola. ¿Quién va a estar al frente de la cola? ¿Cómo accedemos al primer elemento? Sería cola, punto, a través de los apuntadores, ¿no? Uno sería con el head. Head te apunta al primer elemento de la cola, al que está al frente, y de ello quiero saber cuál es el dato que está guardando. Entonces le aplico element. Ya, ese es el elemento que está al frente de la cola. Ahora vamos a hacer la operación de retirar un elemento. Ahora queremos retirar un elemento. ¿Ya? ¿Cómo retiramos un elemento? Ya que estamos con la variable cola, entonces tenemos acceso a dequeue. Ya dequeue sabemos que que elimina un nodo y aparte te devuelve el valor que está en ese nodo. Ya, entonces aquí vamos a usar la variable valor y aquí llamamos a cola.dequeue para eliminar el nodo que está al frente de la cola y recuperar el dato que estaba en ese nodo. Ya, entonces aquí colocamos finalmente print elemento valor del nodo retirado. Puntos y mostramos la variable valor. Ya, ahí ejecutamos. Ya, este sería el test 4. Ejercicio 4.
Clase QLL. Clase A está en mayúscula. Clase QLL. Ahí está. Ya, entonces nos muestra al frente de la cola. El primer elemento de la cola es el 9, pues. El 9 fue el primer elemento que retiramos de la pila. Ya, ha sido el primer elemento pasado a la cola. Después, 12 es el retirar un elemento. Voy a cerrarlo mejor porque me estoy confundiendo. Ya, de nuevo lo ejecuto. Ya, ahí está. Ya 9 es el elemento que estaba al frente de la cola. Y luego le doy un DQ. Entonces se elimina justo el elemento que está al frente de la cola, que sería 9. Ya. Y si le doy otro DQ, el siguiente elemento a eliminar sería el que ahora queda al frente de la cola, que es 8. Ya, voy a volver a ejecutar. 9 y el 8. ¿Ahí tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ya, como extra, aquí le dejo un archivo para que lo analicen. ¿Dónde está? La compilas. Esta es la implementación de una cola usando dos pilas. Las pilas son S1 y S2, que son listas Python. Esos son los atributos de esta clase cola. Y también aquí se definen los métodos enqueue y el método dequeue. Y aquí aparte se tiene el test. Acá tienen el test para esta clase. En el test, de forma resumida, lo que se hace es se crea un objeto Q, que sería una cola, y luego añadimos, al final de la cola, vamos añadiendo estos. Primero el 1, el 2 y el 3, y luego vamos retirando con DQ, vamos retirando. Entonces primero se retiraría el 1, luego el 2 y luego el 3. Ya, pero ¿cómo está implementada esta parte? Mira que aquí estamos añadiendo primero el 1, luego el 2, luego el 3. ¿Ya? Para analizar esa parte, por aquí, esta. Ahí creo. Ya, ahí está. Bueno, del test teníamos un primer enqueue. Se inserta el valor, queremos insertar el valor 1. Ya estamos usando dos pilas, S1 y S2. S1 finalmente va a ser la que contenga los valores de la cola.
Y ese 2 se va a usar como una pila auxiliar. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces un enqueue 1, quieres insertar este dato 1, si le haces el seguimiento a este enqueue, lo que va a pasar es que en ese 1 se va a guardar este dato 1. Ya. En la segunda, cuando haces un enqueue 2, cuando quieres añadir este dato 2 a la cola. Entonces son 3 pasos que se van a hacer. El primero while, luego este append y luego este segundo while. En el primer while lo que hacemos es pasar los elementos que hasta el momento estén en el stack S1, los pasamos a S2. ¿Ya? O sea, retiramos de S1 el 1, lo pasamos a S2. ¿Ya? De tal modo que S1 estaría vacío. ¿Ya? Luego de ese añade con push añadimos X, que en este caso sería 2. ¿Ya? Entonces en S1 queda 2 y en eso 2 estaba 1. Y en el último while lo que hacemos es pasamos todos los valores que están en S2 a S1. Y ya, lo que tendríamos es que en esta variable stack S1 tendríamos que 2 estaría al final de la lista, de la cola, al final de la cola. El primer elemento, el que está al frente, es 1. Y cuando hacemos un enqueue 3, queremos añadir este dato 3, este nodo. Entonces lo que se hace es nuevamente, entramos al enqueue y se hacen estos otros 3 pasos. Primero, todos los valores que están en el stack S1 los retiramos. Primero retiramos el 1 y lo pasamos a S2. Luego retiramos el 2 usando pop, lo retiramos y lo pasamos a S2. Y bueno, entonces S1 queda vacío y S2 contiene los valores de S1, pero en este orden. Primero el 1, luego el 2. Ya luego se hace un self.s1.appendX, agregamos este X, que sería 3. En S1 estamos agregando el 3. Y luego pasamos cada uno de los elementos que estaban en S2, los volvemos a S1. Y hacemos un pop, entonces pasamos el 2 a S1, y hacemos un segundo pop, y pasa el 1 a este S1. ¿Ya? Entonces aquí también vemos que al final de esta cola va quedando 3, porque es el tercer enqueue quedado, y al frente de la cola queda 1. Queda 1 porque es el primer enqueue que di. ¿Ya? Y esto, bueno, lo pueden comprobar ya al hacer la ejecución de esto. Profesor, disculpe, entonces, lo de el ejercicio 4 de la guía se refiere a esto o a lo que hicimos antes. Sí, se refiere a esto principalmente. Y el otro era para vincular las dos clases, ¿ya? Para relacionar la clase pila con listas enlazadas y la clase cola con listas enlazadas. ¿Dónde estaba? 10.2 colas, debe ser esto. Es cola. Ya, bueno, entonces eso sería todo. No sé si cargar. Salir un error, pero cola con pilas. Es aquí. ¿Ya? Esa es la salida. Entonces estamos añadiendo elementos al final de la cola y luego lo vamos retirando de la misma forma como fueron añadidos. Primero se añadió el 1, 2 y 3 y para retirar siempre se retira del frente. Retiramos primero el 1, luego el 2, luego el 3. Ya. Bueno, eso sería todo. Nos vamos a quedar aquí.
Nos estamos viendo. Sí, buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Miércoles creo que ya van a revisar la parte de búsqueda. Búsqueda y los primeros métodos de ordenación.